amigos de EWTN, estamos muy felices y gozosas de estar compartiendo estos momentos con todos ustedes. Somos Mujeres en Misión, estamos en un programa más de misericordia y perdón. Y para ello nos acompaña nuestra amiga Rocío. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes y acompañarlos en este bello programa. Así es, Rocío. Pues muchas gracias por estar otro día más aquí. Ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, van a estar apareciendo en la parte de abajo nuestros medios de comunicación y esperamos nos puedan contactar para retroalimentarnos. Bueno, el día de hoy vamos a ver las etapas del duelo. ¿Te parece si comenzamos con una oración? Claro. Vamos a disponernos tranquilitos, dejen lo que estén haciendo y vamos a darle un ratito al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo quiero en este día ofrecer el trabajo que haremos. Hoy quiero que cada una de esas personitas que están detrás puedan sanar, puedan de alguna manera ver tu mano, escuchar tu voz y sentirse abrazadas por ti. Que puedan detener tanto dolor que han tenido en sus vidas y puedan por fin entregártelo para que tú lo restaures, para que tú lo sanes. Que seamos, Señor, un instrumento tuyo en estos momentos para todos aquellos hermanos que nos escuchan a través de estos medios. Amén. Amén. Así sea. Así sea, Adriana. Ay, pues qué difícil es hablar de esto, del duelo, estas 5 etapas que vamos a estar tratando hoy en el programa. Y bueno, para ello yo creo que es importante comenzar a hablar de lo que es la tanatología, que se divide la palabra en 2, Thanos, ¿verdad? Thanatos. Thanatos, que viene del griego y es muerte, y logía. Logos, que es tratado. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, aquí vamos a ver toda esta parte de la tanatología, que bueno, vamos a irla desmembrando aquí para llegar a estas 5 etapas del duelo que vamos a ir manejando durante el programa y que veremos que pues también en esto vamos a tener una ayuda, ¿no? La Santa Madre Iglesia nos da ayudas que tenemos que tomar de la mano de Dios, siempre de la mano de Dios. Así es. Y de Mamita María. Así es. Fíjate, Adriana, que cuando se habla del duelo, pareciera que estamos hablando de algo que es totalmente malo, como no, realmente el duelo sí es una pérdida. Todo lo que tenga que ver con dolor, ¿verdad? Quiere decir que hubo una pérdida antes. Entonces, pero si nosotros viéramos y tuviéramos siempre en cuenta que el morir es el primer paso para llegar a la vida de plenitud, entonces tomaría otro sentido. Realmente nosotros tenemos que recordar ante el duelo, lo principal, que estamos vivos. Si nosotros podemos hablar de esto, es que estamos vivos y que tenemos una oportunidad y que hay que disfrutarla, que hay que aprovecharla. Y en lugar de pensar, muchas personas están como, y por eso les causa tanta ansiedad pensar en que va a llegar este momento y dejan de vivir y dejan de disfrutar la gracia de Dios, que es tener vida. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que también el duelo no es nada más que alguien muera, ¿no? Claro. Que yo creo que es el más pesado y es el que estaremos hablando, pero dentro del duelo, pues bueno, puede ser que yo esté pasando un duelo porque tengo una pérdida, a lo mejor cosas sencillas, no sé, me robaron, ¿no? Y perdí algo. O quizás me cambié de casa y dejé de ver a mis amigas, mis vecinos que me rodeaban. No, cambié de escuela, cuando los niños cambian de escuela y que a veces, uno no los comprende, pero a ellos les está doliendo porque están pasando por un duelo. En su pequeña vida y en su crecimiento van a ir pasando por esas pérdidas y yo creo que esas pérdidas son parte del aprendizaje para irnos preparando a lo mejor para una pérdida mayor, ¿no? Que bueno, sabemos que al final todos nos vamos a morir, es lo único cierto que tenemos, ¿no? Que todos nos vamos a morir. Entonces, qué mejor que saberlo manejar. Y para saber manejar estas etapas del duelo, bueno, mejor dicho, para saber manejar el duelo hay que pasar por algunas etapas. Correcto. Y estas etapas del duelo comenzamos
Rocío, ¿te parece que las empecemos a ver? Sí. La primera etapa que tenemos es la negación. Es Exacto. esa etapa en donde nosotros tenemos... Yo creo que el dolor es tan fuerte que dices, no, esto no está sucediendo, no, esto no me puede No es pasar a mí, real. no es real. Ah. Realmente lo que ocurre en la negación es que no es real. ¿Quieres despertar? Es un shock. Ajá. ¿Quieres despertar y pensar que fue un sueño, ¿no? Y que si se murió tu ser querido, tú vas a despertar y ahí va a estar, y le vas a hablar y ahí va a estar. Exacto. Sí, pero realmente lo que sucede en la etapa de la... Mira, primero hay que entender que este dolor que yo estoy viviendo, tenemos que verlo así, que sea un dolor que todavía me permite vivir, aunque yo esté en una situación, en alguna de estas etapas que vamos a mencionar. Quiero mencionar también que las etapas, aunque llevan un orden, las vamos a mencionar en un orden, no siempre se viven en este orden. Y hay muchísimas veces que incluso podemos saltarnos algunas de estas etapas. Eso va a depender de qué. Va a depender de tus herramientas, va a depender de tu aprendizaje y va a depender de tu resiliencia. Entonces, aunque las vayamos a mencionar y ustedes les pido vayan identificando si han tenido algún duelo, ya sea de un familiar, ya sea de alguna situación de pérdida, vayan identificando en dónde se encuentran para que a lo mejor al terminar este programa ustedes se dan cuenta que necesitan pedir ayuda para poder estar bien. Claro. Entonces, antes también me gustaría mencionar que la parte de la ciencia que estudia el duelo, el dolor, es la tanatología, ¿sí? Entonces, es esta parte que tú mencionabas de tanatos muertes, logos sentido, entonces es darle un sentido a la muerte. Exactamente. ¿Sale? Como lo mismo es darle un sentido a la vida, ¿no? Exacto. Y hay tantas personas que a lo mejor no lo estén viviendo ese sentido de duelo, aunque se haya muerto a lo mejor un vecino, pero si tú no conviviste tanto con él, no es necesariamente que estés junto a alguien que lo esté pasando como para que tú lo sientas, ¿no? Exacto. Tiene que ser, yo creo, algo que te duela tanto en donde puedes tú manejar esta etapa del duelo, claro, ¿no? Pero sí, tienes que estar sensible a ese dolor para hacerte como partícipe en esto de lo que es el duelo. Entonces, bueno, ya nos hablaste ahorita de lo que el primer punto, ¿verdad? Que es esta etapa de negación. Ajá. Entonces ahora vamos a entrar a la segunda etapa. La segunda etapa, que es el enojo, la ira que yo siento. Después, no sé si ustedes han escuchado, si a ti te ha tocado, o que si ya lo has vivido, regularmente cuando hay un duelo y paso de la negación, voy a pasar al enojo, a ese enojo que me da. Estoy viviendo algo que yo no debí haber vivido. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Entonces yo estoy sumamente enojado con una situación que se salió de mis manos, con una situación que no pude arreglar, porque cuántas veces hay esos duelos, esas muertes inesperadas y que finalmente yo no me pude despedir de ti. Claro. Entonces imagínate con qué enojo te quedas. Yo he tenido personas que me dicen, es que yo le dije, eres un tal por cual, porque me abandonaste con todos estos niños, con este problema, con esta situación. Sí. Y entonces hay un enojo fuerte y lo primero que hay que hacer es aceptar que es parte de un sentimiento y que los sentimientos están. Y esas emociones que brotan de momento nos las vamos a permitir para poder darle paso a que luego vamos a hacer algo. Así es. ¿Y cuánta gente no en este dolor y esa ira que está cargando no va ante Dios y le dice, ¿por qué te lo llevaste? Y esto quiero que sepan que también es sano, ¿no? Sí, o sea, pues, tú tienes que sacarlo, tienes que decirlo con todo respeto a Dios, ¿no? Porque, bueno, finalmente Él es el creador de la vida y Él sabe el momento en que se va a llevar a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde dices, bueno, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué? Hasta que no llegas como a la última etapa, entonces vas a entender qué es lo que está sucediendo, pero es sano también. Es por el vacío, realmente lo que hay es por ese vacío que siente la persona, por esa ausencia que llegas a sentir, o por ese cambio, porque también puede ser por un cambio, entonces eso es lo que te da espacio. Pero y a mí me gusta ahorita que tú decías esto de decirle a Dios, si tú te acuerdas Jesús cuando tuvo miedo, ¿qué le dijo el Padre?
Padre. No quiero Sí, pero puedes librarme de líbrame. esto, Ajá. ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad y no la Pero, mía. exacto. Eso es lo que no debemos de olvidar, ¿no? Exacto. Que es la voluntad de Dios, es la voluntad divina la que tenemos que estar siempre aceptando. Correcto. Y esos apegos, que ese apego es el que tenemos a esa persona y que ni siquiera las personas debemos de tener apego. Porque si nuestra fe está en la voluntad de Dios, si lo tenemos bien puesto ahí, vamos a confiar en que eso también es para su bien. A lo mejor esta persona pues la está tomando precisamente en el momento de su salvación y quedarse a lo mejor un día más, un momento más, no le convenía para su salvación. No lo sabemos, no sabemos cuál sea esa situación ni por qué los designios de Dios sean así, pero tenemos que aceptarlo. Y eso, bueno, ahorita nos estamos a lo mejor adelantando, ¿verdad? A los pasos, pero bueno, siempre es esto visto de la mano de Dios. Y queremos seguir con estos mismos pasos. Sí. Vamos ahora a la negociación, que es el tercero. Fíjate, antes de irnos a la negociación, ahorita que estábamos hablando del segundo paso, que es este enojo que yo tengo, aquí yo les digo a las personas, es donde la mayoría se queda. Y es donde la mayoría acaba peleado con el hermano, con el tío, con el médico, porque yo quiero buscar un responsable de lo que a ti te sucedió, porque yo quiero responsabilizar a otro de este dolor que es tan grande y que yo no lo puedo manejar, que prefiero ponerlo en manos de otro, para que él para que yo tenga a alguien presente a quien. Entonces, fíjate cómo es, pero cuando hay una muerte de un familiar o cuando hay alguna situación delicada, siempre hay una discusión. Y hay a quién vamos a echarle la culpa de que hizo, no hizo, dejó de hacer. Entonces, por eso es la que más dura. De todas las etapas, regularmente la que más dura es esta etapa del enojo que hay y que no solo se refleja en un enojo de gritos, sino puede ser en un enojo de ausencia también, de que no quiero estar participando. Entonces, es bellísimo este tema. Sí, así es. Entonces, ¿entramos a la negociación? Ahora sí. Ok, nos seguimos con, la etapa de la negociación. En la etapa de la negociación, yo comienzo a buscar empatizar con esto que me está sucediendo. Yo creo que es también así como que, bueno, a ver, sí, pues ya no puedo con esto, te lo voy a entregar, pero a lo mejor si vas ante Dios, pero por favor, pues a lo mejor mándame otra cosa que, ¿verdad? O sea, te lo intercambio. Sí, sí. Ahí, tal cual, una negociación. No, sí. Es que, sí, mira, sí lo voy a hacer, pero entonces a lo mejor claro. Tú ayúdame con esto otro, ¿no? Y empiezo a negociar con Dios, empiezo a negociar conmigo misma, empiezo a negociar con las personas, porque para mí la negociación es esa etapa en donde estoy empezando como a agarrar la cuerdita. Todavía la tengo aquí en la mano, no la he soltado, pero la empiezo a tomar y la empiezo como a integrar. Es esta parte del duelo en donde yo ya estoy empezando a integrar que está allá. Y que entonces, para yo estar mejor, hija, empiezo a negociar. Entonces, para yo estar mejor, me gustaría que me apoyes, no recordándome, no dándome, no me traigas, no me invites. Estoy negociando incluso con la familia, estoy negociando con Dios. Así es. Y bueno, pues nos quedamos ahorita aquí en el tercer punto, ¿verdad? De estas etapas y volvemos en unos momentitos más. Por favor, no se vayan, sigan con nosotros, acompáñenos, los estaremos esperando. Muchas gracias. Amigos, hermanos, muchas gracias por seguirnos acompañando. Pues continuamos con nuestro programa en donde estamos viendo las 5 etapas del duelo. Y nos quedamos, Rocío, en la cuarta. Nos quedamos en la cuarta etapa. En esta etapa que es una etapa de depresión, muchas veces de una tristeza muy profunda, es una etapa donde yo ya me di cuenta que algo falta, donde yo ya me di cuenta que esto es una realidad
y entonces empiezo yo a deprimirme. Todavía no llega a la etapa de la aceptación, porque la quinta etapa es la aceptación, pero en esta etapa la cuerdita va jalando un poquito más y entonces yo empiezo a estar muy triste, muy triste. Se le dice depresión, pero yo creo que no en todos los casos llega a ser depresión como tal, sino pues ese dolor que tú tienes de decir, ya no lo voy a volver a ver, ya no voy a volver a disfrutar, ya no voy a volver a tener, ya no voy a poder hacer, porque la pérdida de la salud también es un duelo. Entonces, aquí en esta etapa las personas tienden a aislarse por mucho tiempo. Las personas, tú las miras y todavía se ve ese dejo de tristeza. Algunas personas puede ser que no quieran ni siquiera visitar todavía el lugar en donde está el cuerpo, o algunas otras personas en esta etapa, yo pudiera decirte que la disfrazan, ¿sí? La disfrazan incluso de decir, estoy bien. No, yo estoy bien, no me digan qué hacer. Entonces hay como esta evasión para yo regocijarme en esa tristeza, que sí se vale vivirla y es necesario vivir la tristeza. Esto te iba a decir. Fíjate que en el viñedo de Raquel, en donde atendemos a personas que han pasado por un aborto provocado, llegan precisamente en esta etapa. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría que llega en esta etapa. Y es muy fácil identificarlas, ¿no? Es esas caritas tristes, es esas caritas dolidas, es ese llanto que aun cuando han querido a lo mejor durante años guardar, ahí sigue vivo y doliente. Entonces es de veras muy fuerte. Sí. No entiendo de verdad cómo pueden decir que esto no tiene consecuencias, que esto no va a suceder, que esto se les va a olvidar, cuando ahí se ve tanto dolor. Que el aborto realmente te lleva a esas consecuencias, a estos síndrome, ¿verdad? Sí. Que es parte de esta depresión que traen y que a lo mejor muchas veces han cargado durante años, y que no saben por qué está sucediendo, porque se han querido cegar. Entonces, este dolor que ahí vemos de una manera de 3 días, se va como que, te digo, es maravilloso ver un día y al siguiente día ver otra carita y ver cómo va sanando en tan poquito tiempo. Cuando estas etapas que estamos hablando, estas 5 etapas, a lo mejor, ¿cuánto te pueden durar? Yo sé que es relativo a algunos... Son casos muy particulares, exactamente. Todos los duelos son particulares. Dentro de algunas literaturas dicen que alrededor de 2 años puede ser, ¿verdad? Puede lo que ser. pueda... Otros 6 meses manejan. Depende, ¿verdad? Claro. Depende cada quien y depende también del seguimiento que le estén dando y de la ayuda que estén pidiendo y que estén aceptando y que estén siguiendo. Claro. Eso lo entiendo, pero es más o menos lo que dicen, aunque, como tú bien dices, es muy personal y, por ejemplo, estos casos que vemos en el viñedo pueden llegar a... O sea, son casos incluso que les comentaba ya en alguna ocasión, pueden ser de personas que tuvieron el aborto a los 18 años y están viviendo el retiro a los 70, ¿no? Y se quedaron en la depresión. La depresión. Sí. O sea, es realmente triste ver cómo puedes atorarte ahí sin encontrar una solución. Sí, se quedan funcionales. Con una depresión, pero funcionales. Entonces, aquí, Adriana, tú decías, ¿cómo en 3 días, después de haber vivido tantos años sumergidos en este dolor y en esta etapa del duelo, aquí hay algo importante que hay que mencionar, y es que entra la gracia en esos 3 días. Entre una gracia que ningún ser humano puede darte, que solamente Dios, a través de ustedes, como instrumentos que están compartiendo, llegan a tocar las fibras más sensibles de estas personas, pero finalmente quien hace todo el trabajo es Dios nuestro Señor, y entonces por eso es tan fácil. Además de que están
Todos estamos ávidos, todos queremos regresar y todos queremos vivir bien. Es que estamos llamados a eso. Exacto. Todos entonces estamos llamados a eso. Por eso tú mencionas que las ves llegar y en 3 días de plano hay un cambio que no se logró en muchos años. No y sé, las van 20, 30 años. llevando. Hay un proceso. Esa es la gran maravilla que tiene el viñedo de Raquel. Hay un proceso probado que las va a tomar de la mano para que ellas puedan sanar. Y esto no lo digo yo, No, lo dicen claro. las mismas chicas que lo viven. Exacto. ¿Por qué? Y lo siguen recomendando y sigue. Te digo que se convierte en provida. Es maravilloso ver cómo ellas van y acercan a más chicas que conocen, han pasado por esta situación y que encuentran la sanación y que ven la misericordia. Viven en el viñedo lo que es la quinta etapa, finalmente, la etapa de la aceptación. Esa es la etapa en donde tú te puedes reintegrar, en donde tú te vuelves a amar, en donde tú, hablando del aborto, en donde tú ya tiene nombre ese bebé, ya tiene incluso un sexo ese bebé, ya tú pudiste aceptar que aquí se engendró y que vivirá aquí todos los días de tu vida. Y entonces te perdonas tú. Te perdona, Dios ya te había perdonado, pero lo vuelves a integrar, lo aceptas, lo vuelves a integrar y finalmente te sientes perdonada también por tus hijos. Esa es la gran maravilla del viñedo de Raquel. Es de verdad un regalo enorme poderlo sentir porque te acompañan de una manera muy sutil, muy cálida. Sí, ese sentido sensorial que se maneja ahí en la escritura viviente es realmente ver manifestada que la palabra es viva. Así es. Es viva, es real y bueno, y la misericordia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y es gratis, wow. Y bueno, vamos a pasar entonces a la quinta etapa. Ya hablamos de ella, era la que te decía, que viven ustedes dentro del viñedo, que es la aceptación. Es esta etapa en donde tú ya sabes que es inamovible. Esto hay, no va a cambiar, esto es lo que yo tengo, ya lo lloré, ya lo viví, ya lo disfruté hasta cierto modo, porque sí llegan momentos en donde tu alma, cuando yo digo lo disfruté, es, lloró tanto mi alma, que ya se desahogó. Y yo les digo siempre, las lágrimas tienen un químico. Dios es tan maravilloso y es tan sabio. Las lágrimas tienen un químico que da alivio. Entonces yo siempre les digo, los duelos más fáciles de lograr son los que más se lloraron. Son aquellos duelos que tú ves que las personas realmente se desgarraron ante ese momento. Y va a ser mucho más fácil de superarlo porque ellos tienen las herramientas para poder decir, ya lloré tanto, ya hablé tanto con él, que ya puedo soltarlo. Y creo que algo que a las personas les sucede en el viñedo, Adrianita, es saber que esta promesa de Dios de la vida, esta promesa de que vamos a despertar y vamos a estar todos juntos y vamos a ver su rostro y vamos a descansar en él. A mí me encantaba una chica que me decía una vez que había visto a su hermana en un sueño. Ella no había manifestado a sus padres que ella recordaba que había habido un embarazo doble y que finalmente solo se logró uno y ella siempre se había preguntado en dónde estaba y nunca lo compartió. Pero entonces ella hace un viaje, estaba en un retiro de silencio de muchos meses y en ese viaje Dios le permite a través de la reconciliación y el perdón y que lo habló con el sacerdote, esa noche ella dice que vio a su hermana con un rostro y como eran gemelas, ella dice que veía que esa niña tenía el mismo rostro y creyó que era la hermana cuando realmente era la otra personita. Era Dios que le permitió ver la gracia de donde estaba y que estaba en el paraíso feliz. Dios nos da esos regalos, Dios nos da momentos de confirmar que su mano siempre está allá con nosotros. Y fíjate que dentro de esos regalos que nos da Dios y nos da la Santa Madre Iglesia también es el acompañamiento que tenemos cuando vamos a dar santa sepultura al cuerpo, ¿no? Porque ese acompañamiento que tenemos a lo mejor ya no es para la persona que falleció, porque pues ella ya no está. Es en realidad para acompañar a las personas que están dolidas, ¿no? A lo mejor su mamá, su hijo, su hermano, no sé, pero que esas personas que les duele
en ese momento los acompañamos porque generalmente en esos días o precisamente el día de que estás velando el cuerpo, bueno, pues estás recordando qué fue, qué hizo, qué partes agradables tú pasaste con él, alguna vez que te hizo reír, todo eso, revivir todos esos momentos van sanando, ¿no? El acompañamiento de toda la gente que te rodea, a mí se me hace increíble cuando todas las familias se reúnen, que a lo mejor en años no se reunían y que se reúnen en ese momento para abrazar al doliente, para darle su apoyo. Y muchas veces las palabras pues no te alcanzan, ¿no? Para decir, yo cuando llego a un velorio dices, bueno, ¿qué le voy a decir? Pues muchas veces mejor quedarse callados porque te acompaño, pues sí, ahí estoy, no sabemos exactamente el dolor que está pasando como para poder decirle la palabra. No hay palabra que alcance. No hay palabra, Adriana, ¿no? eso es lo que quiero, no hay palabra. No hay palabra. Y te voy a decir, lleven a sus hijos a los funerales. Es el momento idóneo para poder tener una despedida, aunque nos duela, pero nos aterriza la realidad. Si ustedes quieren evitar tener más problemas después y convertirse en otro tipo de duelos, yo creo que hay que vivir, hay que acompañar, hay que sufrirlo, hay que estar, porque finalmente este cuerpo regresa a casa, es digno, es cuerpo, es templo del Espíritu Santo. En el bautismo nosotros hicimos este cuerpo templo del Espíritu Santo. Tenemos que darle la velación, tenemos que reconocer esa dignidad que tiene para que luego regrese a la casa del Padre. Y recuerden que tenemos que tenerlo, si ustedes eligen el entierro, que sea, bueno, pues ya lo enterramos, pero si ustedes eligen, que era lo que estábamos platicando, la cremación, que siempre esté el cuerpo completo. Nada de que se lo lleva a la mitad la hermana y la otra mitad. Recuerden que es templo del Espíritu Santo. Tiene que estar completo en un lugar sagrado. Eso es muy importante, en un lugar sagrado, ¿no? Correcto. Porque, bueno, hay quienes deciden, bueno, él quería que tiraran sus cenizas al mar, ¿no? Por decirlo. Esto lo tienes que consultar con un sacerdote porque lo más seguro y lo que manda es que no va a haber servicios funerarios y eso es lo que me refiero a alguna misa, algo así, porque va fuera de lo que manda la Santa Madre Iglesia. Entonces, consúltenlo. En la iglesia, exactamente, consúltenlo y sigan, bueno, por la tradición de la... Exactamente, correcto, en un lugar sagrado. Bueno, amigos, pues se nos terminó el tiempo. Y aquí había mucho que hablar y de la mano de Dios y de la mano de Mamita María queremos seguirles pidiendo que nos acompañen en estos programas que con todo cariño y amor los estamos haciendo para ustedes. Dios los bendiga. Síganos. Dios los bendiga.